En la velada solemne en homenaje al guerrillero heroico, el 18 de octubre de 1967, Fidel destacó que el Che dejó un amplio legado para nuestro pueblo por su pensamiento, sus virtudes, su honradez, su espíritu de trabajo. Sobre cómo logró combinar sus facetas y cuánto nos aporta hoy, conversamos en Buen Cubano. Guevara de ideas profundas, como diría Fidel. Guevara de la sierra y la guerrilla. Guevara más que argentino, siempre cubano. Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Ernestico, como más nos guste, porque él siempre fue y será cercano a Cuba y a los cubanos. Siempre en las tribunas, en la lucha armada, ante lo mal hecho, pero también en el deporte, con la familia, los amigos. Dialogamos hoy sobre el legado del Che, un hombre del presente y también del futuro. Y para nosotros es un gran privilegio contar hoy en el estudio con su hija, Aleida Guevara March, quien es alergóloga pediatra. Bienvenida, Aleida. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Disamis Arcia Muñoz, profesora, investigadora y colaboradora del Centro de Estudios Che Guevara. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por venir hasta nosotros. Y bueno, sobre el Che, que es una figura tan apasionante en el mundo entero, se han escrito libros, se han hecho películas, incluso también dibujos animados para los niños. Es una obra inmensa, un pensamiento además intenso. Es difícil hablar del Che en 27 minutos. Y bueno, el Che ha tenido momentos fundamentales, tuvo momentos fundamentales, definitorios en su vida. Y yo quisiera comenzar hablando precisamente sobre eso. ¿Qué puntos de giro tuvo el Che a lo largo de su corta vida, pero intensa? Yo quisiera, por ejemplo, comenzar con algo de lo que siempre se ha hablado, y es que hubo un momento en el que el Che tuvo que decidir, o sea, con qué se quedaba, qué era lo más importante en ese momento, en Alegría de Pío, y era si se quedaba con la caja de balas o con los medicamentos. Y el Che en ese momento optó por defender a Cuba. ¿Qué otros momentos, qué otros puntos de giro tuvo el Che en su vida? De niño era un niño asmático y por tanto tiene que comenzar a leer muchísimo en la casa. Eso hace que tome un hábito de lectura extraordinario y le da un nivel cultural también muy, muy amplio. Por supuesto que al tú comenzar a leer y a estudiar estas cosas, pero no solamente se leía, él también estudiaba, analizaba. Eso hace que desde muy joven ya tenga un nivel cultural impresionante y que lo hace entonces analizar el medio en que vive. Después tiene un viaje por América Latina que él mismo dice, reconoce que eso lo cambió definitivamente. Es decir, él dice, el que escribe estas notas ya no es el mismo que comenzó ese viaje, ¿no? Eso fue para él muy importante, impactante, y lo hace tener mucha conciencia de lo que está a su alrededor en América Latina. Y después el encuentro con Fidel en México define ya su trayectoria revolucionaria. Cuba le permite desarrollar sus ideas, llevarlas a la práctica, y por tanto eso es un elemento muy importante en la vida del Che. Es decir, la revolución cubana quizás completa a este hombre. Y esa revolución cubana evidentemente lo transformó, yo creo que para todo el resto de su vida. Hay una frase en la carta de despedida que él le escribe al Che cuando va a partir a Bolivia, donde dice, a Fidel, donde dice que si la muerte lo encontraba bajo otros cielos, su último pensamiento sería para Cuba y también sería para Fidel. Y yo creo que eso demuestra también lo que llevaba el Che en el corazón hacia nuestro país. ¿Cómo definir al Che cubano? Al Che cubano. Ajá. A ver, yo creo que los vínculos del Che con Cuba son... Es decir, el Che se convierte en el Che cuando decide incorporarse a la experiencia del grupo expedicionario que estaba preparando, bueno, el líder Fidel Castro. Y desde ahí, es decir, que eso es un gran punto de giro entre el joven que venía conociendo el continente latinoamericano y venía contrastando y enriqueciendo con las cosas que iba leyendo. Y precisamente
tomar esa decisión de venir a Cuba, convertirse de Ernesto en el Che, también marcó o hizo que fuera incluso mucho más complejo, mucho más grande, esa manera de sentirse el latinoamericano. Entonces Cuba también pasa por sentirse latinoamericano. Y la experiencia que vive en Cuba ya es como, a decirle, es una dimensión totalmente diferente. Él llega a integrarse, a identificarse, a estudiar y preocuparse no solo por el presente que él estaba viviendo en ese momento, sino por entender la historia de Cuba, por entender y por un poco conocer mejor su cultura, su idiosincrasia. Así que el Che Guevara es Cuba también, pero no solo es cubano. No sé si me explico con suficiente claridad. Cuba lo hace ser lo que después fue reconocido y lo que después se fue construyendo como legendario y se va como que metiéndose en su corazón. Y además Cuba es también un poco como que la utopía hecha realidad. Porque ese joven que se incorpora a la expedición del Granma y que después transita como uno de los estrategas militares más importantes del ejército rebelde, también tiene la posibilidad de poner en práctica esos sueños de cambio, esos sueños de transformación. También se ve compelido por la realidad cubana después del triunfo de la revolución a ser creativo, a no descansar, a tratar de poner también en diálogo constante todos esos estudios que él sigue haciendo para solucionar, para encontrar soluciones a las problemáticas que la transición socialista en Cuba le estaba brindando. Y Cuba también es familia. Es decir, Cuba para él es su esposa, sus hijos, sus amigos. Cuba es, ya le digo, la utopía hecha realidad. Y precisamente sobre familia yo quisiera preguntarle a Leida, porque los cubanos sentimos al Che también como familia y lo sentimos nuestro. Pero usted, obviamente, desde las historias familiares, también conoce de esa cubanía del Che. Yo quisiera preguntarle, y vamos a dejarlo en una breve pausa, para recordarles que hoy estamos hablando sobre el legado del Che, cuánto nos aporta a todos los cubanos y también a los latinoamericanos. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos. Firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos de cómo el Che se convirtió en cubano, así como nosotros también lo consideramos como parte de la familia. Y le quiero preguntar precisamente a usted, Aleida, ¿qué ejemplo, qué anécdota existe del Che integrándose a la cubanidad? Yo pienso que desde el primer momento él intenta cambiar un poco su lenguaje. Es decir, papi siempre decía, donde uno está hay que comportarse como tal, ¿no? Y él lo hacía, es decir, trataba por todos los medios de parecer más cubano en ese aspecto. Es simpático a veces la forma que tenía de hablar, sobre todo con Camilo, que Camilo es muy, muy cubano, ¿no? Entonces, Camilo usa frases de pronto que a lo mejor él no logra entender del primer momento, pero le sigue la corriente a Camilo y logra hacer un contacto muy lindo con él. Y eso el pueblo cubano siempre lo agradeció, ¿no? Porque es ver a un hombre que nació en otro lugar, que tiene a lo mejor palabras diferentes a las que nosotros usamos, por ejemplo, vos, che, andate, ¿no? Y él deja de usar esas frases y se convierte más en el lenguaje de pueblo. Pero eso también hace que su voz
sea muy especial para el oído del pueblo cubano. Y a partir de los primeros momentos prácticamente, pues acuérdate que él es el fundador de Radio Rebelde. Entonces, a partir de los primeros momentos, el pueblo se identifica con esa voz y se identifica con la manera que él tiene de ser cubano. Eso hace que al inicio de la revolución se le otorgue la nacionalidad cubana por nacimiento. Creo que solamente son Máximo Gómez y él quien lo tienen por nacimiento, aunque no hayan nacido en territorio nacional. Pero por supuesto que muy merecido. Y el Che nos ha legado a nosotros un patrimonio que nosotros, como decíamos, lo sentimos cubano, pero también evidentemente es un patrimonio para el mundo. Y hablábamos antes de comenzar este diálogo sobre cuántos documentos ustedes en el Centro de Estudios Che Guevara atesoran, cuidan y también trabajan para que se conozca su pensamiento y su obra. Y quisiera preguntarte, Isamis, bueno, ¿en qué están trabajando en la actualidad? ¿Cómo ustedes, digamos, que cuidan y protegen ese patrimonio? Sí, a ver, si hay algo que diferencia o que le otorga una singularidad al trabajo que realiza el Centro de Estudios Che Guevara de otras instituciones o de otros colectivos o de otros grupos que en el mundo se interesan por la vida y la obra del Che, es que nosotros contamos, es decir, el centro es el albacea temporal de los archivos personales de Che, de los archivos que él fue atesorando y guardando a lo largo de su vida. Prácticamente la colección documental que tiene el centro abarca desde su adolescencia, desde 1947, un poquito menos, hasta 1967. Y el hecho de poder contar con ese acervo documental, que ya le digo, incluye distintos tipos de documentación, desde diarios personales, correspondencias, fotografías, filmaciones. Es una responsabilidad también para el centro, no solo por atesorar, por organizar, sino también por investigar, contextualizar esas fuentes, desarrollar investigaciones a partir de esa documentación y tratar sobre todo de brindar y de promover una visión en su integralidad de Che Guevara. Eso es la gran responsabilidad que asume el centro desde el trabajo investigativo y desde el trabajo de promoción, porque aquí en el centro confluyen esas dos grandes vertientes, el interés por seguir enriqueciendo el pensamiento o las investigaciones a partir del pensamiento y de la obra de Che Guevara y tratar de eso convertirlo en materiales de divulgación, en filmes, en dibujos animados, como tú decías hace poco, en productos web, en un proyecto editorial que ahora mismo ya tiene más de 20 volúmenes y que se ha logrado a través de eso dar a conocer una buena parte de los materiales que se conservaban inéditos en el centro. Entonces, a lo largo de todos estos años, porque el centro fue creado alrededor del año 83, esa ha sido la brújula fundamental del Centro de Estudios Che Guevara y se mantiene hasta ahora. Y supongo que ese trabajo intenso y delicado y dedicado que tienen ustedes en el centro con la obra del Che también guarda relación con otros investigadores o otros centros en el resto del mundo, ¿verdad? Sí, tenemos ahora muy buenas relaciones también con el Centro Fidel Castro y con el de José Martí, por supuesto, en Cuba. Y fuera de Cuba hay miles de cátedras Che Guevara, hay compañeros que se dedican al estudio y la obra del Che, entonces bueno, de alguna manera nos conectamos. No es siempre como quisiéramos, eso también es real. Pero por otra parte, déjame decirte que oficialmente el centro no está inaugurado todavía. Es decir, llevamos trabajando muchos años, como decía Isami, en distintos materiales escritos y eso, pero oficialmente no está inaugurado el centro. Esto esperemos que sea en estos próximos años ya podamos inaugurarlo como va, ¿no? Con todo lo que debe tener. Y esto permitiría entonces una mayor interactividad con por supuesto, una vez que esté ya su nombre oficialmente reconocido, pues entonces sí podríamos tener mucha más conectividad con todo el país y el resto del mundo. Ahora hablábamos de las obras del Che y uno de los textos que más se han mencionado es el socialismo y el hombre en Cuba. Y vamos a hacer una pausa ahora para a la vuelta estar conversando sobre la vigencia de esta obra, cuánto hoy debemos beber o debemos analizar sobre lo que se habla en este texto. A usted le recuerdo que estamos hablando hoy sobre el Che, sobre su legado, sobre cuánto debemos mirarnos también
para ayudar a tener un mundo mejor en la obra del Che. Si quiere conectarse con nosotros, siempre le digo, converse con nosotros a través de las redes sociales, escríbanos a través de nuestro correo electrónico y siempre encontrará la respuesta. Guevara de ideas profundas, como diría Fidel. Guevara de la sierra y la guerrilla. Guevara más que argentino, siempre cubano. Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Ernestico, como más nos guste, porque él siempre fue y será cercano a Cuba y a los cubanos. Siempre en las tribunas, en la lucha armada, ante lo mal hecho, pero también en el deporte, con la familia, los amigos. El guerrillero heroico no solo era aquel médico internacionalista y luchador que en México se unió a los expedicionarios del Yate Granma, o ese hombre al que todos identificamos por la frase «hasta la victoria siempre». Él era más, y de esta manera queremos recordarlo, como ese revolucionario incansable y aquel padre que, aunque estuviera lejos, velaba por permanecer en el recuerdo de sus hijos, o como ese viajero que junto a su amigo Alberto Granado partió en una moto en busca de la verdad de los pueblos. Los lazos eternos con Fidel y Camilo, su amistad y principios que defendieron, trascienden hasta nuestros días. El Che, que como escribió también Galeano, decía lo que pensaba y hacía lo que decía, considera la conciencia como el motor capaz de generar al hombre nuevo, y con esa idea puso la vida por delante. Su legado en América toda, y su voluntad política por la unión de los pueblos, hoy son banderas de lucha para las naciones del mundo. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Su recuerdo permanece no solo entre los jóvenes, sino en todos los cubanos que de una forma u otra llevamos al Che en cualquier lugar, en un libro, una moneda, un pullover, un tatuaje, pero también en cada acción, en el trabajo, en nuestra sensibilidad humana y sobre todo en una realidad que él mismo destaca. Por la vida he pasado buscando mi verdad. Al hombro, carisma al fuego. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Los hombres, niño con luz de alfarero. Continuamos en Buen Cubano y hablábamos sobre el texto El socialismo y el hombre en Cuba. Y quisiera preguntarte, Disamis, ¿cuántas respuestas podemos encontrar hoy sobre el contexto actual, sobre las problemáticas que tiene Cuba y el mundo en este texto? Bueno, mira, primero, el socialismo del hombre en Cuba es una síntesis del pensamiento que fue desarrollando el Che Guevara en estos cortos años, que tuvo la responsabilidad como dirigente de la revolución, no solo de crear la riqueza material que hacía falta para alimentar al pueblo, para satisfacer necesidades materiales concretas, sino también de pensarse esos procesos de creación de esa riqueza material. Y una de las cosas más importantes que nos ofrece todavía el socialismo del hombre en Cuba es que nos sigue planteando los mismos desafíos, o muchos de los desafíos que había en la Cuba de los 60, ¿no? La necesidad de pensarte la creación no solo de los productos, sino también la creación de una mentalidad nueva, de una cultura nueva, que esté empapada, que esté marcada por valores humanistas, que estén más bien en función de lo colectivo, del bien común, que del proyecto individualista. Entonces, eso sigue siendo un desafío para las cubanas y los cubanos. Pensarte tu sistema de relaciones como individuos y pensar cómo avanzar hacia ese horizonte socialista, hacia ese horizonte de sociedad inclusiva, de justicia social para todos y para todas, de satisfacción y realización plena de todos los seres humanos. Eso es uno de los grandes desafíos que el Che asumió desde su realidad y desde su contexto, para la que pensó soluciones, y también soluciones que fueron en ese momento creativas
pero que además fueron creativas por la manera en que empezó a dársele forma. Es decir, él podía pensar o proponer determinadas vías, como el tema del trabajo voluntario, como el tema de potenciar la emulación, como el tema de pensarse las fábricas como espacios de socialización y de formación muy importantes, pero la manera de concretarla siempre pasaba por lo colectivo, siempre pasaba por la necesidad de potenciar lo más posible la participación de los obreros en esas soluciones, en esa concreción del proyecto de sociedad. Para mí eso es lo esencial que nos sigue brindando y que nos sigue planteando como reto el socialismo del hombre en Cuba. Y sobre todo participación, que hoy es un reto para nuestra sociedad. Y en el caso suyo, Aleida, como hija, pero también como parte de nuestro pueblo, ¿qué respuestas encuentra usted cuando vive, por supuesto, día a día lo que vivimos todos los cubanos? ¿Qué respuesta encuentra en ese texto de su padre? Mira, es difícil. En el momento que estamos viviendo hay situaciones que se alejan mucho del hombre nuevo. Ese hombre nuevo que piensa más en el colectivo, en la unidad de pueblo, en el bienestar del pueblo que en su propio bolsillo, que en su propio bienestar. Sí. Desgraciadamente, en los últimos años nos hemos ido alejando un poco de ese ideal de hombre nuevo. Sin embargo, tengo que decir que cuando miro a los jóvenes cubanos trabajando, por ejemplo, en la pandemia, cuando los veo enfrentando situaciones tremendas que hemos vivido en los últimos momentos, en los últimos días, la mayoría son jóvenes los que dan el paso al frente. Entonces tú sigues pensando, bueno, hay una reserva, hay una base de formación que no hemos perdido todavía, pero por eso tenemos que preservarla, por eso tenemos que trabajar mucho con los niños, con los jóvenes. Todos los valores humanos no se puede perder. En nuestra revolución es esencial mantener este hombre nuevo activo, en formación. Él siempre lo dijo, no es un producto acabado nunca, porque mientras la sociedad va avanzando, el hombre tiene que ir avanzando con ella también. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un reto extraordinario en los últimos años que estamos viviendo, donde a veces la gente se confunde mucho con la cuestión de preservar sus valores, su comodidad individual, y va perdiendo un poco la cuestión del colectivo, del pueblo como tal. Eso hay que rescatarlo, hay que trabajarlo muy bien con los niños y con los jóvenes, y es un reto inmenso que el Che nos está dando todavía. Seguro, y Galeano decía que el Che Guevara era el más nacedor y que tenía esa virtud de seguir naciendo a diario. Indiscutiblemente la figura del Che suscita muchísimas pasiones, pero también sentimientos encontrados, porque así como de un lado se habla del amor y de seguir siendo como el Che, hay otras personas que lo, digamos, demonizan. ¿Por qué ustedes creen que sucede esto? ¿Tergiversaciones? Mira, yo pienso que la gente le tiene mucho miedo a la verdad y le tiene mucho miedo a la coherencia. El Che es el ejemplo más grande que podemos tener de coherente. El Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Es decir, él nunca faltó a sus propios principios. Es más, la gente dice, ¿pero por qué se fue a Bolivia? Porque su sueño era un continente libre, independiente, y nadie puede decirle a otro ser humano que haga realidad tus propios sueños. Tienes que ser tú. Entonces, él lo mostró con su propia vida, él muestra con su ejemplo que tenemos que hacer muchas cosas más, que hay muchas cosas por las cuales trabajar y dedicarse. Por eso es tan temido como ideología, como ejemplo de vida, ¿no? Porque si muchos hombres y mujeres imitan al Che, qué lindo sería nuestro mundo. Y yo quisiera preguntarle algo personal a usted, Aleida, fuera de guión, y es que usted me explica esto, y usted de niña, de adolescente, ¿entendió a su papá con ese paso que dio hacia Bolivia? Pues mira que tengo una madre espectacular, y ella nos enseñó a amarlo. Amar a una persona no es como tú quisieras que fuera, sino como ella es. Si tú aprendes a amar a ese ser humano tal y como es. Y cuando fuimos creciendo y fuimos aprendiendo un poquito más de su propia vida, nos dimos cuenta del clase de padre que nos había tocado, el privilegio genético, digo yo, de ser un accidente genético, pero me tocó a mí. Y de verdad es extraordinario, sobre todo por el amor de ellos dos. Ese gran amor que ellos vivieron se transmitió a sus hijos. Y desde muy pequeños, a pesar de su ausencia, a pesar de que lo extrañamos todavía hoy,
sentimos esa fuerza de vida, porque yo soy fruto de ese amor. Entonces no te queda otra que tratar de vivir con dignidad ese amor. Muchísimas gracias a usted por contarnos esa experiencia. También muchísimas gracias a ti, Disami. Se nos quedan muchas cosas que conversar, anécdotas que nos contabas sobre los niños y cómo se relacionan con el Che en el día a día en nuestras escuelas y nuestros barrios. Yo creo que sobre eso podríamos seguir conversando en muchísimos programas. Por supuesto, les agradezco. Nos queda la deuda de seguir contando sobre la vida, de acercarnos al Centro de Estudios Che Guevara. Y yo no quisiera culminar este programa, sino de la forma en la que es posible que también la terminaría el Che, y es hasta la victoria siempre. Feliz jornada.